Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Bienvenidos al episodio 256. Mi nombre es Marco Antonio. Estamos en el día 10 de Filosofía Política. Hoy nos toca hablar de Robert Nozick y cómo critica a John Ralph, ¿no? En esta contraposición que tiene sobre su pensamiento, que también es liberal, pero Robert Nozick es más bien libertarista, ¿no? Y hay una diferencia. El libertarismo reduce al Estado a la parte más mínima. No quiere el Estado, no quiere que intervenga el Estado en el mercado, en la vida de las personas, en la libertad de las personas, ¿no? De elegir qué comprar y demás. Pero el liberalismo es un poco más moderado esto, ¿no? Sí quiere que el Estado intervenga en ciertas cosas. Entonces esa es la gran diferencia en generales rasgos que vamos a profundizar más adelante. Sin embargo, queremos hablar de Robert Nozick. Él tiene un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía, y también fue un político estadounidense conocido por esta defensa al libertarismo, ¿no? Y entonces él presenta una visión completamente opuesta a la teoría de la justicia de Ralph, porque vimos que Ralph veía la justicia como equidad. En cambio, Robert Nozick la ve más bien como un tipo de libertad que tenemos que tener. Entonces defiende un enfoque que mencione, que imponga una mínima intervención del Estado en la vida de los individuos. Entonces Nozick se opone al principio de redistribución de Ralph, que permite que el Estado redistribuya recursos para mejorar la situación de los menos desfavorecidos, ¿no? Y sostiene que la justicia no depende de estas desigualdades resultantes, sino más bien de cómo estas desigualdades se han producido. Y evidentemente, en otras palabras, el Estado produce estas desigualdades, ¿no? Para Robert Nozick, una distribución es justa si los individuos han adquirido sus recursos, sus propiedades de manera justa, sin que el Estado intervenga para corregir o nivelar las desigualdades. Esa es la diferencia entre Nozick y John Ralph. En este sentido, él propone un Estado mínimo. Nozick argumenta que el Estado debería ser extremadamente limitado, restringido únicamente a la protección de los derechos fundamentales de los individuos, o sea, la vida, la libertad y la propiedad, al estilo de John Locke. Entonces, según Nozick, el Estado no debe involucrarse en la redistribución de la riqueza o en la planificación económica, ya que cualquier intento de redistribución viola los derechos de propiedad de los individuos. Y esto es lo que él llama teóricamente la teoría del Estado mínimo. La teoría del Estado mínimo es que el Estado, no el Estado, sino cualquier intento de redistribución, sea de una empresa privada, de un rey, de un Estado, de la policía, lo que fuese, cualquier intento de redistribución va a violar los derechos de propiedad de los individuos, ¿no? Y para Nozick, el único propósito legítimo del Estado tiene que ser proteger a los individuos de la violencia, el fraude y la invasión, ¿no? Y garantizar que los contratos sean respetados. Y en este sentido, él rechaza cualquier forma de intervención estatal que imponga una redistribución equitativa de los recursos, ¿no? Ya que considera a este tipo de intervención como algo injusto, ¿no? Pues trata a las personas de forma desigual y las trata como medios para un fin, ¿no? Yo te quito esto, tú me sirves de medio, te quito esto para dárselo a otro más, entonces te uso como medio para un fin, y no, como diría Kant, fin en sí mismo. Recordemos que Kant decía, hay que tratar a las personas como fines en sí mismas y no como medios para un fin. Evidentemente, esto es lo que tiene que ser así, y bien. En este sentido, eso propone Robert Nozick, ¿no? Igual que Javier Milei en Argentina también proponía esto, ¿no? Tenía este sustento de pensamiento filosófico, donde tenía un tipo de minarquismo anarcocapitalista
y veía que la redistribución era algo injusto, ¿no? Porque le quitabas a una persona que trabajaba para darle a otra que no. Entonces veía el problema estructural o fundamental de este perdón, de este dilema de las desigualdades sociales y el origen de estas desigualdades, ¿no? Porque vimos en Argentina que el Estado con subsidios mantenía votos en el gobierno, ¿no? Había un trabajo que ellos daban a los líderes de diferentes grupos sociales que recibían estos bonos, ¿no? Y ellos garantizaban la perpetuidad del Estado o del gobierno, favoreciendo un pensamiento socialista, en muchos casos kirchnerista, ¿no? Bien, en ese sentido, Milei se dio cuenta del origen de estas desigualdades y propuso un Estado libertario, ¿no? Un Estado donde no tienen que haber muchos impuestos y el Estado no tiene que decirte, no tiene que imponerte los precios, no tiene que decirte con quién vas a negociar o con quién no vas a negociar. Tiene que ser libre la decisión de exportar, ¿no? De otros países, aunque no se relacionen mucho las políticas de ambos países, ¿no? Las personas deben ser libres a pesar de que, por ejemplo, estén en conflictos políticos, ¿no? Y muchas veces ese era el dilema de Milei, ¿no? Ellos tenían un acuerdo con países del BRIC. Hablamos de Brasil, India, Rusia y China, ¿no? Y eran países socialistas, socialistas. En ese sentido, no podían comprar de Estados Unidos o de países liberales sin que se les cargue un monto fuerte de impuestos, ¿no? Los aranceles. En este sentido, los aranceles se vuelven cada vez mucho más difíciles de pagar, mucho más complejos traer productos de esos países y esto, trae desigualdades y trata a las personas de forma injusta, les restringe la libertad del comercio, del libre mercado. Entonces, esto vio Milei y dijo que estaba mal, ¿no? Y evidentemente eso no debería ser así, ¿no? Las personas tienen que ser libres de decidir a quién comprar y a quién no comprar, y no que se cree un monopolio en el país, que gobierne todo y que aparte seamos dependientes de ese monopolio. En Perú pasa esto. Existe un monopolio de una empresa muy reconocida, un consorcio, un grupo que tiene bebidas, que tiene alimentos de primera necesidad, que tiene alimentos, golosinas, bebidas energizantes, productos lácteos, tiene todo lo englomerado y solo ellos compiten en el mercado, ¿no? Y no dejan que otras empresas extranjeras entren al país, ¿no? Como lo que pasó hace pocos años con Vitel, Entel. Son empresas de otros países que intentaron entrar al país, pero no tuvieron buena acogida porque la empresa Movistar y Claro, pertenecientes a Telefónica, tenían ya un tipo de monopolio en las telecomunicaciones en el país. Y lo mismo pasa con los canales, ¿no? Hay canales de línea abierta que siempre se están emitiendo y que se mantienen, han sido comprados, ¿no? No han sido comprados, han sido, la palabra es, administrados o manejados por un grupo, por una empresa o familia que han ocupado ese canal mucho tiempo y se ha vuelto un monopolio, ¿no? Porque recordemos que las emisiones, las radiofrecuencias son abiertas, y al ser abiertas existen estos tipos de frecuencias que siempre se dan, ¿no? Y evidentemente el que emite en esa frecuencia domina todo ese espectro para que se distribuya en todo el país. Entonces ahí también ocurre un tipo de monopolio. Bien,
Y en ese sentido existen todos este tipo de pensamientos muchas veces socialistas, comunistas, pero también pensamientos muy libertarios y que están relacionados con el liberalismo. Ya mencionamos al inicio la diferencia entre liberalismo y libertarismo. Entonces Robert Nozick proponía un libertarismo, ¿no? Y argumentaba que el Estado debería ser extremadamente limitado, debe ser restringido únicamente a la protección de los derechos naturales, ¿no? Que vimos con John Locke, derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y en este sentido, el único propósito legítimo del Estado es proteger a los individuos de la violencia, el fraude y la invasión, ¿no? Y garantizar que los contratos sean respetados, ¿no? Y en este sentido rechaza cualquier forma de intervención estatal. Entonces, ahora pasemos a las críticas que le hace a la teoría de la justicia de Johann Ralph, ¿no? Robert Nozick critica contundentemente a Johann Ralph por la violación de los derechos de propiedad. Nozick argumenta que el principio de diferencia de Ralph, que permite un tipo de desigualdad siempre y cuando beneficie a los más desfavorecidos, viola el derecho de las personas a disponer de sus propios bienes, ¿no? Como él consideraba adecuado, ¿no? Y también mencionaba esto Milley, ¿no? Porque en crisis económicas, en crisis como guerras, los primeros solidarios son los ricos, mencionaba Milley. Ellos son los primeros en dar estos bienes sociales, ayudar al bien común por medio de su riqueza, y que esto era un gesto humano, era un gesto innato en el hombre, un gesto de bondad en el hombre, ¿no? Y igualmente para Nozick, las personas tienen derecho a lo que han adquirido legítimamente, y igualmente ellos consideran cómo gastar o cómo distribuir sus propios recursos que han adquirido legítimamente, ¿no? Y la redistribución de recursos por parte del Estado es una forma de expropiación injusta para Nozick. Eso con respecto al segundo principio de diferencia de Johann Ralph. Ya hablamos del primer principio de Johann Ralph, que es principio de la libertad, ¿no? Pero en el segundo principio de diferencia, Johann Ralph decía que está bien violar un poco, permitir las desigualdades siempre y cuando estas beneficien a los menos favorecidos, o menos favorecidos o más desfavorecidos, ¿no? Claro. Entonces, también le critica a Johann Ralph el principio de la justicia en la adquisición, ¿no? Porque Nozick defendía una teoría de la justicia basada en el proceso, en este proceso que no era el resultado, y según él, si los recursos se adquieren legítimamente, cualquier disposición es justa, ¿no? Porque se han adquirido legítimamente, sin importar cuán desigual sea. Por ejemplo, Elon Musk tiene mucha cantidad de dinero y él puede disponer su cantidad de dinero a las organizaciones, a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales que ayuden a los demás, ¿no? ONG, Organización de las Naciones Unidas, le pidió si bien no recuerdo, bueno, sí recuerdo, a Elon Musk 30 mil millones, ¿no? Y mencionó que con 30 mil millones que tú pongas Elon Musk podemos acabar la desnutrición y la pobreza en África del Sur, ¿no? Y él mencionó que está bien, yo pongo 30 mil millones, pero si me muestran cómo lo harían, los resultados y en qué se gastaría este dinero, ¿no? Porque muchas veces estos dineros que son heredados y bueno, son donados a un tipo de ONG, sirve para pagar muchas veces los empleos de los trabajadores de esas ONGs, ¿no? Y muchas veces la mitad de todo el donativo que se adquiere se va en los sueldos y no se van a ayudar específicamente a las personas, ¿no? Muchas veces ni siquiera se ayuda. Entonces, ese problema se ve cuando hay un intermediario
entre el beneficiado y el benefactor. Y evidentemente eso hace el Estado. El Estado se vuelve un intermediario entre el beneficiario y el benefactor. El benefactor somos todos nosotros pagando impuestos, y los beneficiados también somos nosotros, algunos mejores y menos favorecidos, pero somos nosotros de todas formas, ¿no? Que caminamos por una pista que se construye con los impuestos y demás. Pero en el medio está el Estado, que consume también esos recursos. Entonces aquí hay una forma de concebir un equilibrio entre los tres factores, ¿no? Ingreso económico, gasto económico y la administración económica de esos ingresos. Evidentemente esto es algo completamente entendible, pero falta un tipo de justicia en este sentido, ¿no? Que no existan intermediarios. Aunque se creó estos intermediarios como una forma de administrar y administrar la justicia de cómo se van a repartir estos bienes. Entonces, su famosa teoría de la transferencia de Robert Nozick establece que la distribución es justa si los bienes han sido adquiridos sin fraude ni violencia y han sido transferidos de forma voluntaria entre individuos, ¿no? Esto es clave, ¿no? Tiene que haber una voluntariedad que sí existe en el hombre de ayudar al prójimo. Robert Nozick también critica este concepto de velo de ignorancia de Johann Ralph, porque menciona que Johann Ralph pretende crear principios de justicia desde una posición de imparcialidad, ¿no? Imparcialidad y desconocimiento de las circunstancias particulares. Entonces Nozick argumenta que este ejercicio es abstracto y es solamente teórico, no es realista y no tiene en cuenta las elecciones voluntarias, ¿no? Estas elecciones voluntarias que las personas hacen respecto a sus vidas y a sus bienes, ¿no? Ellas tienen derecho a disponer de sus bienes, sea buena o mala forma, pero estas elecciones voluntarias no las toma en cuenta Johann Ralph, y eso le critica cuando Johann Ralph habla del velo de ignorancia, y Robert Nozick le dice que no te das cuenta de las elecciones voluntarias. Una persona puede ser muy bondadosa y dar todo lo que tiene, o también no serlo y no disponer, y también es algo legítimamente correcto si se ganó en justa medida. En este sentido, Robert Nozick tiene este enfoque por ver el lado positivo de las personas y que estas puedan ayudar a las demás, pero también no se cierra diciendo que siempre va a ser así, sino que va a haber muchos factores en el medio, pero tiene esta visión positivista de las elecciones voluntarias y que siempre estas van a ser positivas y buenas para la contribución de los demás, ¿no? Un apoyo mutuo. Es muy interesante, mientras que, porque la teoría de la Ralph, que se centra en cómo hacer que las instituciones sociales sean más justas y equitativas, Nozick defiende más bien un enfoque completamente diferente, donde uno no tiene por qué ver que número uno, que el Estado no intervenga en la distribución de la riqueza, sino que este Estado debe proteger más bien los derechos individuales, y cualquier redistribución de recursos, incluso con fines altruistas, es una violación de los derechos de propiedad, ¿no? Por lo tanto, es una injusticia. Entonces, la crítica de Nozick ha sido clave para el pensamiento libertario, ¿no? Y su obra sigue siendo un punto de referencia para aquellos que creen en la supremacía de la libertad individual sobre las políticas redistributivas, y evidentemente en la bondad innata que nace de nosotros de ayudar a los demás. Bien, en su libro Anarquía, Estado y Utopía de 1974, Robert Nozick presenta una teoría de la justicia que se opone completamente a la que vimos con Johann Ralph. Entonces, su teoría de la justicia tiene como yo diría que tres puntos básicos. El primer punto básico es el principio de justicia en la adquisición. El segundo es el principio de justicia en la transferencia.
Y el tercero, el principio de la rectificación de injusticias. En el primer principio, que es de la justicia en la adquisición, establece que una persona tiene derecho a poseer una propiedad si ha adquirido esta propiedad de manera justa, ¿no? Sin fraude, sin violencia y demás. Entonces, según Nozick, los recursos de la tierra pueden ser apropiados legítimamente si no se ha cometido una injusticia en el proceso de la adquisición. Y un ejemplo sería la apropiación de un terreno sin propietario previo, ¿no? Sin su visión, sin dueño, y esta puede ser apropiada legítimamente, ¿no? Entonces la justicia en la adquisición se asegura de que la persona que se apropia de un recurso lo haga sin dañar los derechos de otras personas, de otros, y si hay algún daño, este debe ser reparado. Ese es el primer principio de la justicia en la adquisición que propone en su libro. El segundo principio es de la justicia en la transferencia, ¿no? Una vez que las personas posean bienes de forma legítima, ellas pueden transferir esos bienes a otras personas, ya sea a través de venta, donación, herencia, siempre y cuando esa transferencia se haga de manera voluntaria y con el consenso de ambas partes, ¿no? Y la clave es que si una propiedad ha sido adquirida de manera legítima, cualquier intercambio o transferencia de esa propiedad es también legítima, ¿no? Siempre y cuando sea voluntaria. Eso es clave, la voluntariedad, lo que sale de uno mismo. Entonces Nozick se opone a cualquier intento de redistribución de la riqueza mediante el uso del Estado para corregir cualquier desigualdad que el Estado mismo vea, ¿no? Y que pueda ser justa, pero esto ya viola el derecho de propiedad, que tiene que surgir esto de las transferencias justas de voluntariedad entre las personas. Y el tercer principio es de la rectificación de injusticias, ¿no? Y este principio se refiere a cómo corregir las injusticias pasadas en la adquisición o la transferencia de propiedades, porque Nozick reconoce que pueden existir situaciones donde una persona haya obtenido una propiedad de manera injusta, por ejemplo mediante robo, fraude, lo que fuese. En estos casos el Estado debe intervenir para rectificar esta injusticia socialmente, ¿no? Y lo que puede implicar es devolver la propiedad a la persona que ha sido despojada de ella, ¿no? Injustamente, y compensarla de alguna u otra manera. Entonces Nozick no apoya una redistribución generalizada de la riqueza o una corrección de las desigualdades sociales, pero estas menciona que tienen que surgir, tienen que ser resultado de intercambios voluntarios y justos, ¿no? Y el principio de la rectificación solo se aplica cuando ha habido un robo o un acto de injusticia evidente en las transacciones pasadas, que ahí sí tiene el Estado la función de corregir estas injusticias. Bien, otro concepto que menciona en su libro, bueno, estos son los tres principios, pero otro concepto muy interesante es el Estado mínimo, ¿no? Uno de los puntos fundamentales de Robert Nozick en su libro es el Estado, la defensa de un Estado mínimo, ¿no? Nozick sostiene que el Estado no debe intervenir en la vida de los individuos más allá de lo que considere estrictamente necesario para proteger los derechos de propiedad. Entonces, estos derechos de propiedad corresponden a un tipo de orden social que se va a aplicar automáticamente, ¿no? Y esto significa que la única función legítima del Estado es garantizar que las personas no sufran agresiones, robo, fraude, que sus derechos de propiedad sean respetados, ¿no? Y el Estado mínimo que Nozick propone es un Estado que no aboga por la redistribución generalizada, sino en casos, como vimos del tercer principio, de rectificación. Bien. Y en este sentido, Nozick ve que cualquier intento de redistribuir recursos a favor de los más desfavorecidos es ser injusto, ¿no? Porque implica una violación a los derechos de propiedad a quienes han adquirido estos recursos legítimamente. Y con lo que va en contra del principio de John Ralph, ¿no? Evidentemente, esto es algo muy discutido y se debate bastante sobre esto, ¿no? Sobre la redistribución de recursos, ¿no? Porque aquellos que más tienen deberían dar a los que menos tienen, pero no se puede obligar a esto, ¿no? Eso es lo que trata de resaltar Robert Nozick, ¿no? Esto tiene que salir de forma voluntaria, ¿no? Y para que salga de forma voluntaria tiene que haber un desarrollo de conciencia y empatía muy grande, y que evidentemente esa es la base para que como resultado surja a favorecer a los menos desfavorecidos, pero de manera individual, voluntaria y no impuesta, porque si es impuesto ya es un tipo de violencia. Es comprensible ambos puntos, la verdad, se puede entender la visión de ambos.
pero sí existen estas diferencias de pensamiento con las de John Ralph. Bien, el estado y la utopía, ¿no? Este concepto también que encontramos en Robert Nozick ofrece una reflexión profunda sobre cómo el concepto de utopía y las teorías de justicia pueden contribuir a crear una sociedad ideal, ¿no? Como pueden servirnos de inspiración, de base para crear una sociedad ideal. Y en su visión, la utopía no es un lugar donde el Estado redistribuye recursos, asegura la igualdad, sino que es un espacio en el que las personas pueden vivir según sus propios ideales y preferencias dentro de un marco de mínima intervención estatal, ¿no? Nozick ve una sociedad pluralista donde las personas pueden formar comunidades voluntarias y elegir el tipo de vida que desean llevar, ¿no? Según él, las diferencias culturales o en estas comunidades habrían diferentes comunidades que pueden elegir un mismo espacio siempre y cuando respeten los derechos de propiedad de los otros, ¿no? Y también estos principios de justicia. Entonces no existe un único modelo de una sociedad ideal, sino que cada individuo o grupo puede crear sus propios intereses, sus propios acuerdos con sus propios valores o propios propósitos de vida. Entonces existe una sociedad pluralista como un estado utópico donde puedan convivir y estas pueden elegir sus propios recursos sin que el Estado intervenga en estas sociedades pluralistas también. Muchas veces esto genera un tipo de conflicto para muchos filósofos, diciendo que esto sería algo caótico, ¿no? ¿Cómo pueden? Bueno, habrían diferencias, guerras, peleas, conflictos, pero es lo que siempre nos estaban diciendo los filósofos, que tiene que haber un tipo de sociedad globalizada, ¿no? Una sociedad cosmopolita. Sin embargo, esto es un utopismo positivo, pero a la vez también puede conllevar un tipo de pensamiento más enfocado en indagar la naturaleza humana, ¿no? Y al indagar la naturaleza humana podemos encontrar ciertos puntos innatos y preferentes que generarían un tipo de ley universal que pueda ordenar una sociedad pluralista y distintas entre sí. Bien, entonces la teoría de la justicia de Robert Nozick se caracteriza por este énfasis en la libertad individual y la protección de los derechos de propiedad, ¿no? En contraste con las teorías que buscan la redistribución de recursos. Para Nozick la justicia no se mide por la equidad en los resultados, sino por la legitimidad de los procesos de adquisición y transferencia y rectificación de injusticias, ¿no? En su visión, el estado mínimo es suficiente para garantizar solo principios básicos como la propiedad, derecho a la propiedad y la no intervención, sin necesidad de intervenir más allá de lo estrictamente necesario, evidentemente. Y Nozick presenta esta visión de justicia que valora más la autonomía individual y rechaza cualquier forma de coerción o redistribución forzosa, ¿no? Lo que ha influido significativamente en las corrientes de pensamiento libertarios y ha dejado una marca importante en debates contemporáneos sobre la justicia y el papel del Estado, ¿no? El papel del Estado cada vez se hace más grande, y cuando se hace más grande el sistema de desigualdades. Se cree que soluciona varios problemas, pero también genera muchos problemas, ¿no? Como la corrupción. Y bien, hay mucho debate aquí por realizar y necesitamos profundizar aún más para encontrar una solución, ¿no? Y la solución básicamente es el desarrollo humano. El desarrollo humano como base política y social para el desarrollo de las sociedades, para el desarrollo humanístico del hombre. Bien, entonces, repasemos. La justicia en este sentido no se mide por la igualdad de distribución como proponía John Ralph.
sino que se basa por 3 principios de justicia que Robert Nozick trata en su libro. Primero, la justicia en la adquisición. La persona no adquiere legítimamente una propiedad si no hace violaciones de los derechos de otras personas, no si no viola los derechos de otras personas. Después tenemos la justicia en la transferencia, donde una propiedad es adquirida legítimamente si ha sido transferida voluntariamente, es decir, de un acuerdo de consentimiento voluntario por las partes involucradas. Y tercero, la rectificación de injusticias. Si una propiedad, el principio de rectificación de injusticias, se trata de si una persona una persona ha adquirido una propiedad injustamente en el pasado, el Estado tiene solo ahí la responsabilidad de corregir esa injusticia, ya sea devolviendo la propiedad o compensando a la víctima con otra medida, ¿no? Porque devolver la propiedad sería expropiar esa propiedad tal vez a esa persona que ha vendido esa propiedad a un tercero, entonces ya no le corresponde. Sería una injusticia también quitarle a él para darle a la víctima original, porque ella también es una víctima. Entonces se compensa a la víctima de diferentes formas, dinero y demás, ¿no? Y en este marco, la justicia distributiva no se trata de garantizar una distribución equitativa de riqueza como proponía John Ralph, sino que de asegurar que las propiedades sean adquiridas y transferidas en acuerdos de principios de justicia, en estos 3 acuerdos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la visión de la naturaleza y el papel del Estado en John Ralph, en contraposición a Robert Nozick. John Ralph, en su teoría de la justicia, parte de una visión optimista de la naturaleza humana. Él cree que la razón moral de los individuos sirve para construir una sociedad más justa, ¿no? Ralph ve al Estado como una institución necesaria para garantizar que las personas más desfavorecidas no sufran injusticias debido a las desigualdades naturales o sociales, ¿no? Y según Ralph, el Estado debe intervenir activamente para promover una distribución equitativa de los recursos de bienes y oportunidades. Entonces Robert Nozick, en su libro Anarquía, Estado y Utopía, presenta una visión más pesimista del poder del Estado. Para él, el Estado tiene que ser mínimo, ¿no? Limitándose solo a proteger los derechos de propiedad y garantizar la seguridad y evitar la violencia y el fraude. Entonces Robert Nozick rechaza la intervención estatal en la distribución de bienes y argumenta que cualquier redistribución forzosa es una violación de los derechos de los individuos. Entonces las libertades individuales y el respeto a los derechos de propiedad son fundamentales para la teoría de la justicia de Robert Nozick y en general para una sociedad más justa. Esa es la diferencia que podemos encontrar en el papel del Estado, ¿no? Bueno, con John Ralph se ve que el Estado es algo bueno y positivo que tiene que estar al servicio de la razón moral de los individuos, mientras que para Robert Nozick el Estado tiene que ser limitado y tiene que limitarse solo a proteger los derechos de propiedad. Y en este sentido, existe en Ralph el velo de ignorancia y en Nozick puede existir el principio de justicia natural, ¿no? Ya mencionamos que con John Ralph el concepto de velo de ignorancia es una herramienta para determinar principios de justicia, ¿no? Donde los individuos no saben su origen en la posición original y deciden a partir de ahí apoyar a los menos favorecidos de la sociedad, ¿no? Porque no saben su posición en la sociedad actual, en la sociedad futura. En ese sentido, a partir de esa posición, Ralph defiende 2 principios fundamentales: la de igualdad para todos, y la de diferencia, donde las desigualdades solo se justifiquen si benefician a los más desfavorecidos. Y en cambio, Robert Nozick rechaza completamente el velo de la ignorancia, sobre todo por el segundo punto, que es el principio de diferencia, ya que considera que este enfoque es impráctico y no respeta los derechos individuales, ¿no? Nozick sostiene que lo justo es determinar un principio de justicia sin conocer las circunstancias de los individuos, ¿no? Sino basarse en los principios de adquisición y transferencias justas, ¿no? Y según Nozick, los derechos de propiedad son anteriores y deben ser respetados sin importar los resultados de la distribución. En lugar de promover un principio universal de justicia distributiva, Nozick defiende una justicia que respete los procesos libres y voluntarios de adquisición. Claro, un rico puede venderle a 100 soles un departamento a una persona en la calle, por ejemplo, una familia. Entonces, tiene esta voluntad. Existen estos procesos libres, ¿no? En este sentido, el Estado para Ralph termina siendo un agente activo, ¿no? Que tiene la responsabilidad de asegurar una distribución justa. Entonces, para Ralph, la distribución es una herramienta necesaria para alcanzar la justicia social y el Estado debe
debe intervenir de manera significativa para corregir las desigualdades, ¿no? Y el rol del Estado es mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos y asegurar que todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Entonces, Nozick es conocido por su concepto de Estado mínimo. Según Nozick, el único rol legítimo del Estado es proteger los derechos de propiedad, nada más. Claro, con ello protege el orden y la defensa contra la invasión también. Entonces, Nozick se opone completamente a cualquier intervencionismo estatal, ¿no? Y que implique quitar a otros para beneficiar a otros, ¿no? Un tipo de redistribución o intento de nivelar las desigualdades. Evidentemente, con Nozick las desigualdades se solucionan en la transferencia voluntaria de los individuos, ¿no? El Estado, por su parte, no debe interferir en la economía ni en la vida de los individuos, más allá de lo estrictamente necesario para proteger solo los derechos de propiedad. Y en este sentido, Robert Nozick ve que el ser humano puede ser anárquico, pero a la vez vivir de forma buena, solo con principios básicos, ¿no? De derecho a la propiedad. Bien, hay muchas críticas evidentemente para ambos puntos. Una de las críticas es que Ralph ve la redistribución de recursos como algo básico, y muchos lo consideran un defensor de la equidad y los derechos humanos, y sus ideas fueron profundamente tomadas en cuenta para el desarrollo del estado de bienestar, ¿no? En muchas democracias modernas, el estado de bienestar es un concepto donde el Estado sirve para beneficiar a todos, ¿no? A los más desfavorecidos. Sin embargo, muchos críticos de Ralph argumentan que su teoría infringe los derechos individuales y fomenta una coerción estatal innecesaria. En cambio, con Nozick es más bien popular porque tienen una visión libertaria de la política, ¿no? Que pone más énfasis en la libertad individual y en lo que en las consecuencias del intervencionismo estatal, ¿no? Los defensores de los derechos de propiedad y el capitalismo han visto a Nozick una justificación para minimizar el Estado, para que se vuelva un Estado mínimo y un minarquismo estatal, un minimalismo estatal, donde Nozick también ha sido criticado por ser demasiado optimista sobre los procesos de mercado, ¿no? Y no abordar adecuadamente las cuestiones de desigualdad extrema y la exclusión social que evidentemente ocurren en sociedades comunistas y en sociedades capitalistas, ¿no? Vemos que en sociedades capitalistas existe una exclusión social donde las personas que no consumen o no están dentro del sistema se las elimina de la ecuación, no se les da un beneficio. Y igualmente hay sociedades muy desiguales, en desigualdades extremas, donde no existe este proceso libre de mercado, ¿no? Sino todas las personas ricas ayudarían a las personas, bueno, de hecho ayudan, ¿no? Y eso está bien, y eso nunca va a acabar, pero también no se vuelve un principio. Hay dos extremos también, ¿no? Hay extremos en donde, por ejemplo, en la India hay más de 1.000 millones de personas en solo un país. Y bueno, creo que hay 2, 3, ¿no? Y eso es sumamente... La gente es mucha, es bastante. Y existe una desigualdad ahí, pero la población es completamente muy grande y va creciendo con los años, ¿no? Son extremos. Entonces, bueno, hay críticas a Robert Nozick por esto, ¿no? Por ser demasiado optimista sobre los procesos de mercado y por no abordar adecuadamente las cuestiones de desigualdad extrema y exclusión social. Bien, entonces, para resumir, John Ralph defiende este enfoque redistributivo orientado hacia la igualdad de oportunidades y la reducción de desigualdades sociales mediante la intervención estatal, y Robert Nozick, por el contrario, aboga por un enfoque de derechos que respete la libertad individual y sobre todo la propiedad privada, ¿no? Que rechazando la redistribución como una violación de los derechos fundamentales que el Estado evidentemente
tiene en muchos países la función de esa función de administrar o redistribuir los recursos. Bien, hay muchas reflexiones que podemos hacer, muchas, y tal vez muchas de ellas nos van a impactar, ¿no? Pero a diferencia de otros filósofos contractualistas, por ejemplo, Robert Nozick y John Ralph, ya son más contemporáneos en nuestra sociedad, y aquí ya no se justifica el Estado. El Estado ya se tiene como dado, el Estado ya está ahí, ¿no? Pero ¿cuál es su función de este Estado, ¿no? Y se ponen a discutir eso. ¿Qué debe ser la función del Estado, ¿no? Y las diferencias entre John Ralph y Nozick, Robert Nozick, tienen muy claras distinciones en lo político y en lo social, ¿no? Mientras que a Ralph influye en políticas de justicia social y redistribución de recursos, y en un tipo de estado de bienestar, Robert Nozick más bien favorece un enfoque de minimalismo en la intervención del Estado, una mínima intervención del Estado, un minarquismo estatal, donde la libertad individual y la propiedad privada son principios fundamentales, ¿no? La decisión sobre cuál de los dos o cuál de estos dos enfoques tienen repercusiones profundas en la sociedad y en qué queremos construir más adelante, tiene un debate profundo, y también podemos ver que una sociedad más igualitaria y regulada entraría en contraposición a una sociedad más que prioriza más la autonomía personal y el libre mercado, ¿no? Es el dilema de siempre, ¿no? Los ricos y pobres, ¿no? Los proletariados y los burgueses, ¿no? Esta dialéctica que Karl Marx estaba implementando, ¿no? Como un tipo de metanarrativa que justificaba un tipo de actualidad en el momento. Bien, en el contexto actual donde vivimos, donde las desigualdades sociales siguen siendo un tema central en la política, las teorías de John Ralph y Nozick proporcionan dos marcos opuestos para abordar estos desafíos, ¿no? Donde cada uno va ofreciendo respuestas que resuenan de manera diferente dependiendo de las prioridades políticas y económicas que se valoren en los distintos países del mundo. Yo estaba haciendo una teoría sobre las intuiciones morales, ¿no? Si buscamos intuiciones morales en el ser humano, podemos solucionar los conflictos que nos conllevan a diferencias a nivel cultural, ¿no? Y con ello podemos desaparecer cualquier tipo de desigualdad social, ¿no? Porque encontraríamos puntos de encuentro que unificarían nuestro propósito de vida y nuestra misión. Bien, muchas gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar específicamente de la justicia del Estado mínimo versus el Estado redistributivo, ¿no? Que redistribuye los bienes según vea conveniente. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos, cuídense y conózcanse también a sí mismos.